En una noche silenciosa, lejos de los grandes escenarios y de las cámaras que alguna vez lo buscaron, Gorka Knörr comprendió que el precio de no callar podía ser más alto que el de fracasar. No fue un escándalo de tabloid, ni una caída por falta de talento. Fue algo más incómodo, algo que no se perdona fácilmente. Decir lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Durante años, su voz había sido símbolo de identidad, memoria y resistencia cultural. Sus canciones no solo sonaban, pesaban. Cada palabra llevaba una carga histórica que incomodaba a instituciones, medios y sectores que preferían un arte dócil, inofensivo, fácil de consumir. Y entonces llegó el momento decisivo. Una postura pública, un gesto claro, una línea que no quiso cruzar hacia el silencio. ¿Puede una canción convertirse en una amenaza? ¿Puede un artista pagar su carrera por mantenerse fiel a lo que cree? El castigo no fue inmediato ni explícito. Fue más cruel. Invitaciones que dejaron de llegar. Espacios que se cerraron sin explicación. Programaciones donde su nombre desapareció como si nunca hubiera existido. Mientras otros avanzaban, él quedaba suspendido en una zona gris. Demasiado incómodo para el centro. Demasiado íntegro para adaptarse. Lo que parecía una trayectoria sólida comenzó a resquebrajarse en silencio. Sin titulares. Sin escándalos visibles. Solo una lenta erosión que lo empujó hacia los márgenes, allí donde sobreviven quienes no aceptan negociar su voz. Pero esta historia no trata solo de una caída. Trata de una elección. De lo que ocurre cuando un artista decide no suavizar su mensaje, aún sabiendo las consecuencias. Trata de un país, de una época y de una cultura que prefería olvidar ciertas preguntas. Hoy vamos a recorrer la verdad completa, la historia que no se contó, el precio real de no adaptarse. Para entender a Gorka Knörr es necesario volver mucho antes de los escenarios y los micrófonos. Volver a una tierra donde la identidad no era una elección estética, sino una herencia cargada de riesgo. Nació en el País Vasco en una época en la que la cultura, el idioma y la memoria colectiva estaban marcados por décadas de represión y silencio forzado. Crecer allí significaba aprender pronto que la música podía ser algo más que entretenimiento. Podía ser afirmación. Podía ser desafío. Su infancia transcurrió en un entorno donde la lengua vasca no siempre tenía un lugar visible en la vida pública. En casa, en las conversaciones cotidianas, en los recuerdos de los mayores, el euskera sobrevivía como un acto íntimo. Fuera en la escuela y en los medios predominaba otra realidad. Esa tensión entre lo que se vivía y lo que se permitía mostrar fue una de las primeras lecciones que marcaron su carácter. Desde muy joven mostró sensibilidad por la música y la palabra. No solo le atraía el sonido, sino el significado. Las canciones que escuchaba no eran neutras. Hablaban de pertenencia, de pérdida de dignidad. En ese contexto, la música popular vasca no era un simple género. Era un archivo vivo de una identidad que se negaba a desaparecer. Y ese archivo tenía guardianes. Cantautores, poetas, voces que asumían el riesgo de recordar. La adolescencia de Gorka Knörr coincidió con un periodo de cambios profundos en la sociedad española. La transición política abrió espacios nuevos, pero también dejó heridas sin cerrar. Para muchos artistas, esa apertura fue una oportunidad de expresión. Para otros fue una prueba. Se podía cantar sí, pero no todo. Se podía hablar, pero no demasiado alto. La frontera entre la libertad y la incomodidad seguía siendo difusa. En ese ambiente, Gorka no eligió el camino más sencillo. Su formación musical se nutrió tanto de la tradición vasca como de la canción de autor europea. Aprendió que una melodía podía ser bella y al mismo tiempo incómoda. Que una letra podía emocionar y provocar rechazo. Esa dualidad no lo asustó. Al contrario, le dio una dirección clara. Sus primeras experiencias artísticas estuvieron marcadas por un fuerte compromiso cultural.
No buscaba encajar en el mercado musical dominante. Buscaba coherencia. Cantar en euskera no era una estrategia. Era una consecuencia natural de quién era y de dónde venía. Pero esa elección tenía un costo. Aunque la censura explícita del pasado comenzaba a desaparecer, persistían mecanismos más sutiles de control. La visibilidad seguía siendo selectiva. El entorno social también influyó en su manera de entender el arte. El País Vasco vivía una tensión constante entre memoria política y violencia. Cada gesto cultural podía interpretarse como una toma de posición. En ese clima, muchos optaron por la neutralidad. Otros por el silencio. Gorka Knörr eligió la expresión aún sabiendo que no sería interpretada de forma inocente. Familiares y personas cercanas recuerdan a un joven reflexivo, poco interesado en el brillo superficial. No buscaba provocar por provocar. Buscaba ser fiel a una narrativa que sentía urgente. La música se convirtió en su forma de ordenar el mundo, de procesar una realidad compleja donde el pasado no estaba resuelto y el futuro era incierto. Sus primeras composiciones ya mostraban esa carga emocional y simbólica. No eran canciones ligeras. Hablaban de raíces de memoria colectiva, de dignidad. Temas que no siempre encontraban espacio en los circuitos más comerciales. Pero también despertaban una conexión profunda con un público que se sentía representado. Personas que veían en esas letras algo que no encontraban en otros discursos. Ese vínculo temprano con su audiencia fue clave. Le enseñó que el éxito no siempre se mide en cifras ni en popularidad masiva. A veces se mide en la intensidad del impacto, en la forma en que una canción puede convertirse en refugio o en espejo. Esa convicción lo acompañaría durante toda su carrera. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que su camino estaría lleno de fricciones. No solo con el mercado, sino con una estructura cultural que prefería artistas más previsibles. Gorka Knörr no parecía dispuesto a suavizar su mensaje, y esa decisión tomada casi de forma inconsciente en sus años formativos sería determinante más adelante. Lo que comenzó como una vocación sincera, pronto se transformaría en una carrera visible. Una voz que empezaba a escucharse más allá de su entorno inmediato. Pero con cada paso hacia adelante también se acercaba a un punto de tensión inevitable. Un momento en el que el reconocimiento y el conflicto se cruzarían de forma irreversible. El ascenso de Gorka Knörr no fue inmediato ni explosivo. Fue gradual, construido con constancia y una coherencia que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. Mientras otros buscaban adaptarse a las modas emergentes de la industria musical, él consolidaba una identidad propia, anclada en la canción de autor, y en una sensibilidad profundamente ligada a su contexto cultural. Esa elección le dio credibilidad, pero también lo colocó en un territorio complejo donde el reconocimiento y la incomodidad avanzaban de la mano. Sus primeros trabajos comenzaron a circular con fuerza dentro de un público específico. No era una audiencia masiva, pero sí comprometida. Personas que no solo escuchaban sus canciones, sino que las habitaban. Sus letras eran citadas, comentadas, discutidas. En conciertos pequeños pero intensos se generaba una atmósfera de complicidad rara. El artista no estaba sobre el público, estaba con él. Esa cercanía se convirtió en una de sus señas de identidad. Con el tiempo su nombre empezó a aparecer con más frecuencia en circuitos culturales, festivales y espacios dedicados a la canción comprometida. La crítica comenzó a prestarle atención. Se hablaba de su voz clara, de su capacidad interpretativa y sobre todo de la honestidad de su propuesta. No era un producto fabricado, era un artista con una narrativa clara. Y eso, en un panorama cada vez más estandarizado, resultaba atractivo. El reconocimiento no tardó en cruzar fronteras. Su música empezó a sonar fuera del País Vasco, llegando a otros territorios donde la canción de autor tenía una tradición sólida. Cada actuación reforzaba la idea de que Gorka Knörr representaba algo más amplio que una escena local. Encarnaba una forma de entender la música como testimonio
y como acto de memoria. Esa dimensión le otorgó un prestigio que no dependía del éxito comercial inmediato. Sin embargo, ese mismo prestigio traía consigo una exposición mayor. A medida que su visibilidad crecía, también lo hacía el escrutinio. Sus palabras eran escuchadas con más atención, sus silencios interpretados. En entrevistas y apariciones públicas su discurso se mantenía firme. No evitaba los temas incómodos. No diluía su postura para agradar. Esa coherencia reforzaba su imagen ante su público, pero comenzaba a generar tensiones en otros espacios. La industria musical, incluso en sus vertientes más culturales, funciona con equilibrios delicados. Hay mensajes que se toleran y otros que se prefieren relegar. Gorka Knörr empezaba a ocupar una posición ambigua. Era respetado pero no completamente asimilable. Admirado pero no fácilmente promocionable. Su música tenía valor artístico, pero su discurso no siempre encajaba en los relatos oficiales que se querían proyectar. A pesar de ello, su carrera parecía avanzar con solidez. Nuevos proyectos, colaboraciones y escenarios ampliaban su alcance. Para muchos estaba en el momento justo para dar un salto definitivo, para consolidarse como una figura central de la canción de autor en el Estado español. Todo indicaba que el reconocimiento institucional podía llegar en cualquier momento, pero bajo esa aparente estabilidad se acumulaban señales de advertencia, pequeños gestos, comentarios fuera de micrófono, decisiones editoriales que no se explicaban del todo, invitaciones que se posponían, espacios mediáticos donde su presencia comenzaba a ser menos frecuente. Nada era explícito, nada era frontal. Era una erosión lenta, casi imperceptible. Gorka Knörr seguía adelante convencido de que la coherencia acabaría imponiéndose. Creía que el valor artístico y la honestidad tenían un peso suficiente para sostener una carrera. Y durante un tiempo, esa convicción parecía confirmarse. El público seguía ahí. Las canciones seguían encontrando eco. El aplauso no había desaparecido, pero el contexto estaba cambiando. La tolerancia hacia ciertas voces se estrechaba. El margen para el matiz se reducía. Y en ese nuevo escenario, mantener una postura clara empezaba a tener un costo más alto. Un costo que no se anunciaba pero que se sentía. Lo que parecía un ascenso firme comenzaba a mostrar grietas. No por falta de talento ni de compromiso, sino por algo más profundo. Por la dificultad de encajar una voz independiente en un sistema que exigía consensos silenciosos. Y entonces llegó el momento decisivo. Un punto de no retorno. Aquello que parecía gloria sostenida estaba a punto de transformarse en su mayor desafío. El punto de inflexión en la trayectoria de Gorka Knörr no llegó con un titular estridente ni con una acusación judicial. Llegó de una forma mucho más difícil de señalar, y por eso mismo más devastadora. Fue una suma de decisiones, silencios y cierres progresivos que transformaron su carrera en un campo minado. No hubo una prohibición oficial. Hubo algo peor. Una retirada gradual de apoyo que lo dejó expuesto y aislado. El conflicto se gestó en un contexto de alta sensibilidad política y cultural. Sus canciones, su presencia pública y sus posicionamientos eran leídos como algo más que expresiones artísticas. Se interpretaron como declaraciones incómodas en un momento en el que muchas instituciones buscaban estabilidad, consenso y narrativas menos confrontativas. En ese clima la ambigüedad era premiada. La claridad no. Las tensiones comenzaron a hacerse visibles cuando determinados espacios culturales empezaron a marcar distancia. Programaciones donde antes era un nombre habitual dejaron de contar con él. No se ofrecieron explicaciones claras. Simplemente su presencia ya no era conveniente. Para algunos su voz representaba una carga política que no querían asumir. Para otros un riesgo innecesario. La censura que enfrentó no fue la del pasado. No hubo cortes explícitos ni órdenes directas.
Fue una censura contemporánea silenciosa, envuelta en argumentos técnicos y decisiones administrativas. Un tipo de exclusión que no deja huellas visibles, pero que erosiona con eficacia. El mensaje era claro, aunque nunca se pronunciara. Su discurso tenía un costo. La reacción social fue ambigua. Parte de su público percibió el cambio. Notó su ausencia en determinados espacios. Comentó la situación en círculos cercanos, pero el debate no alcanzó una dimensión masiva. La falta de un escándalo visible hizo que el conflicto quedara diluido. Y esa dilución favoreció a quienes preferían no enfrentarlo. Para Gorka Knörr, el impacto fue profundo. No solo afectaba a su visibilidad, sino a la estructura misma de su carrera. Menos conciertos implicaban menos recursos. Menos difusión significaba menos posibilidades de sostener nuevos proyectos. La presión no era solo simbólica, era material, y se acumulaba con el paso del tiempo. En entrevistas posteriores, su tono se volvió más reflexivo. No buscaba la confrontación directa, pero tampoco renegaba de su trayectoria. Mantuvo su discurso con la misma coherencia que lo había definido desde el inicio. Esa fidelidad a sí mismo reforzó su integridad, pero también consolidó su posición en los márgenes. ¿Podía alguien sobrevivir a un golpe así sin renunciar a su voz? ¿Era posible sostener una carrera cuando los principales canales de difusión se cerraban uno a uno? La crisis no se manifestó en una caída abrupta, sino en un desgaste constante. Cada proyecto exigía más esfuerzo. Cada aparición pública se convertía en una negociación implícita. La sensación de estar siendo observado, evaluado, pesaba. No por lo que cantaba, sino por lo que representaba. El silencio institucional fue quizás el elemento más duro de enfrentar. No hubo diálogo, no hubo explicaciones. Solo una distancia creciente. En ese vacío, Gorka Knörr tuvo que replantearse su relación con el sistema cultural que alguna vez lo había acogido. Comprendió que el reconocimiento no siempre protege. A veces expone. Esta etapa marcó una ruptura definitiva, no solo con ciertos espacios, sino con la idea de que el talento y la honestidad bastan para sostener una trayectoria. La crisis reveló una verdad incómoda. En determinados contextos, la coherencia se convierte en una amenaza. Lo que vino después no sería un simple epílogo, sería una prueba aún más dura. La de seguir adelante cuando el centro se cierra y solo quedan los márgenes. La de decidir si adaptarse o resistir. La caída de Gorka Knörr no fue un colapso repentino, sino un proceso largo y silencioso. No hubo un momento único que marcara el final, sino una sucesión de renuncias forzadas, ajustes dolorosos y decisiones tomadas lejos del foco público. La marginación progresiva que había comenzado en la etapa anterior se convirtió ahora en una realidad cotidiana. Seguir adelante exigía una resistencia que no todos estaban dispuestos a asumir. La disminución de espacios para actuar tuvo consecuencias inmediatas. Menos conciertos significaban menos ingresos, pero también menos contacto con el público. Ese vínculo directo que había sido una de las bases de su carrera comenzó a debilitarse. No por falta de interés de la audiencia, sino por la dificultad de acceder a ella. La infraestructura que conecta al artista con su público se había estrechado de forma drástica. A nivel personal, el impacto fue profundo. La sensación de haber sido desplazado sin una razón explícita generó un desgaste emocional considerable. No se trataba solo de una cuestión profesional. Era una experiencia de desarraigo, de verse empujado fuera de un espacio que había contribuido a construir. En ese contexto, muchos habrían optado por suavizar su discurso, por negociar silencios, por adaptarse a lo esperado. Gorka Knörr no lo hizo. La reinvención en su caso no fue un regreso triunfal ni un cambio de imagen. Fue algo más íntimo, más austero. Replanteó su relación con la música, con el escenario y con el concepto mismo de éxito. Comprendió que seguir creando
implicaba aceptar una visibilidad menor, pero también una libertad mayor. Lejos de las grandes programaciones, empezó a explorar formatos más pequeños, más controlados, donde la coherencia no estuviera en discusión. Este periodo estuvo marcado por una redefinición de prioridades. La música dejó de ser una carrera hacia el reconocimiento y pasó a ser un espacio de resistencia personal. Cada proyecto se concebía sin expectativas externas, sin la presión de encajar. Esa decisión tuvo un costo, pero también un valor. Le permitió recuperar una relación más honesta con su trabajo. No fue un camino exento de dificultades. La precariedad se hizo presente. La incertidumbre también. Mantener una actividad creativa sostenida en los márgenes requiere una fortaleza particular. Y aún así, Gorka Knörr siguió adelante. No como un gesto heroico, sino como una necesidad vital. Dejar de cantar, de escribir, habría significado aceptar la derrota en sus propios términos. La reinvención también implicó una mayor distancia del centro mediático. Su figura fue desapareciendo del relato dominante de la música del Estado. Nuevas generaciones crecieron sin conocer su nombre. Esa invisibilidad no fue accidental. Fue el resultado de una exclusión acumulada. Pero paradójicamente, esa misma invisibilidad le otorgó una libertad que antes no tenía. En espacios alternativos, su obra seguía encontrando eco. Un público más reducido pero profundamente comprometido continuaba reconociendo el valor de sus canciones. Para ellos, Gorka Knörr no era una figura del pasado, era una voz vigente, una referencia ética además de artística. Esa lealtad silenciosa fue uno de los pilares que sostuvieron su continuidad. La caída entendida como pérdida de centralidad no anuló su identidad. La transformó. Lo obligó a redefinir su lugar, a aceptar que el sistema cultural no siempre recompensa la coherencia, que en ocasiones la castiga. Pero también le mostró que existen otras formas de permanecer, menos visibles, más duraderas. Este periodo finalizó sin una resolución clara. No hubo un cierre definitivo ni una reconciliación con las estructuras que lo habían apartado. Lo que quedó fue una trayectoria marcada por la fidelidad a una convicción. Y esa fidelidad, aunque costosa, se convertiría en el núcleo de su legado. Porque incluso en la caída hay semillas de memoria. Y lo que parece un final, a veces, es solo una forma distinta de seguir existiendo. El legado de Gorka Knörr no se mide por cifras de ventas ni por la frecuencia con la que su nombre aparece en los manuales oficiales de la música. Se mide en otra escala, más silenciosa, más profunda, en la memoria de quienes entendieron que su obra no buscaba agradar, sino permanecer fiel a una verdad incómoda. En ese sentido, su influencia ha sido constante, aunque muchas veces invisible para el relato dominante. Dentro de la cultura vasca, su figura ocupa un lugar particular. No como un símbolo idealizado, sino como un referente ético. Sus canciones forman parte de una tradición, donde la música es portadora de identidad y memoria colectiva. Para muchos artistas posteriores, su trayectoria funcionó como advertencia y como inspiración. Advertencia de los costos que implica no ceder. Inspiración para quienes entendieron que la coherencia también es una forma de resistencia. Aunque su presencia mediática disminuyó, su obra siguió circulando. De mano en mano. De escucha en escucha. En contextos educativos, culturales y familiares, sus canciones continuaron cumpliendo una función que va más allá del entretenimiento. Ayudaron a nombrar emociones, a sostener una lengua, a preservar una sensibilidad que no siempre encuentra espacio en los discursos oficiales. El impacto de su trayectoria también se percibe en el debate cultural más amplio. Su caso pone en evidencia un mecanismo recurrente: el modo en que ciertas voces son aceptadas solo mientras no incomoden demasiado. Cuando la expresión artística cruza una línea no escrita, el castigo no suele ser frontal. Es una retirada de apoyo, una desaparición progresiva. Gorka Knörr
se convirtió sin buscarlo en un ejemplo claro de ese proceso. Para sus seguidores, esa marginalidad forzada no disminuyó su valor. Al contrario, lo reforzó. La ausencia de concesiones se interpretó como una prueba de integridad. En un entorno donde la adaptación suele presentarse como virtud, su negativa a suavizar el discurso adquirió un significado especial. No fue visto como obstinación, sino como fidelidad a una identidad. La memoria colectiva no siempre coincide con la historia oficial. Mientras ciertos nombres son repetidos hasta convertirse en consenso, otros permanecen en los márgenes sostenidos por una red de recuerdos más íntima. El lugar de Gorka Knörr pertenece a este segundo grupo. No es una figura omnipresente, pero tampoco ha sido olvidado. Su legado se mantiene en una capa más profunda de la cultura. Con el paso del tiempo, su historia ha sido reinterpretada, ya no solo como la de un cantautor comprometido, sino como la de alguien que enfrentó los límites del sistema cultural contemporáneo. Su trayectoria plantea preguntas que siguen vigentes. ¿Hasta dónde llega la libertad artística? ¿Qué precio se paga por no negociar la propia voz? ¿Quién decide qué relatos merecen permanecer en el centro? En encuentros pequeños, en conversaciones privadas, su nombre aparece asociado a una idea clara: la de una música que no se rinde al cálculo, la de un arte que asume consecuencias. Esa asociación, aunque no genere titulares, constituye una forma de permanencia, más resistente que la fama pasajera. Hoy hablar de Gorka Knörr es hablar de una memoria que no se deja domesticar, de una obra que sigue interpelando incluso desde el silencio mediático. Su legado no está cerrado. Continúa actuando de manera discreta en quienes encuentran en su historia una referencia para pensar el lugar del arte en la sociedad. Porque hay trayectorias que no buscan el aplauso final, buscan dejar una huella. Y en ese gesto, aún lejos del centro, reside una forma distinta de eternidad. La historia de Gorka Knörr no encaja en el molde clásico del triunfo ni en el del fracaso evidente. Es una historia más incómoda, más real. La de un artista que llegó hasta donde el sistema se lo permitió y que cuando ese límite apareció, decidió no retroceder. Decidió no adaptarse. Y esa elección marcó todo lo que vino después. No fue una estrella fugaz ni una figura borrada por el paso del tiempo. Fue una voz que eligió permanecer fiel a sí misma, incluso cuando el precio fue la invisibilidad. En un mundo cultural, donde el silencio negociado suele abrir más puertas que la palabra honesta, su trayectoria revela una verdad difícil de aceptar. A veces el castigo no llega por hacer algo mal, sino por no aceptar las reglas no escritas. Su legado no se construyó desde el centro ni desde el reconocimiento institucional. Se construyó desde la coherencia, desde la persistencia, desde una forma de entender la música como memoria, identidad y responsabilidad. Puede que su nombre no ocupe siempre el primer plano, pero sigue presente allí donde el arte no se mide solo por aplausos, sino por sentido. La historia de Gorka Knörr nos obliga a mirar más allá del éxito visible, a preguntarnos cuántas voces quedaron fuera, no por falta de talento, sino por negarse a suavizar su mensaje. Nos recuerda que la cultura también expulsa, también selecciona, también castiga, y que esas decisiones dejan huellas duraderas, porque no todos los silencios son voluntarios, y no todas las ausencias significan olvido. Si quieres descubrir otra historia igual de incómoda, igual de reveladora, te invito a ver ahora el próximo video recomendado en el primer comentario. Allí continúa este viaje por las voces que el relato oficial prefirió dejar al margen.